40 años después, la verdad oscura detrás del amor entre Florinda Mesa y el hijo de Chespirito era un día nublado en la Ciudad de México, un manto gris se extendía por el cielo, como si presagiara algo sombrío. En el aire, se sentía un murmullo inquietante, un murmullo que hablaba de secretos antiguos y amores prohibidos. El eco de los pasos de los curiosos resonaba en las calles, todos atraídos por la extraña atracción de un escándalo que había estado oculto durante 4 décadas. Florinda Mesa, la famosa Doña Florinda, no era solo la mujer que había robado el corazón de muchos en sus tiempos dorados en la televisión. Había un hilo oscuro entre ella y el hijo de Chespirito que muchos desconocían, un hilo que podría romper la ilusión de sus vidas perfectas en pantalla. El año se sentía como un ciclo que terminaba, y la noticia que circulaba hablaba de cartas amarillas, esas que se encontraban en un viejo baúl de recuerdos. Un baúl lleno de cartas llenas de pasión, amor prohibido y promesas que nunca llegaron a cumplirse. De repente, voces comenzaron a surgir de entre la multitud, murmullos llenos de asombro y expectativa. ¿En serio?, preguntaba uno, mientras un grupo más allá sacudía la cabeza en incredulidad. ¿Florinda y el hijo de Chespirito? Algo tan loco como eso debía tener más que solo morbo, y a medida que la tarde caía, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, lanzando sombras que se aferraban a los rostros de los curiosos, especialmente de aquellos que habían crecido viéndolos en la televisión. Aquí estaba la oportunidad de descubrir qué había detrás de esa cortina de misterio. Las imágenes de un romance clandestino comenzaban a cobrar vida, un encuentro furtivo en la trastienda del estudio, miradas que decían más que 1000 palabras, momentos robados entre ensayos y risas que quebraban el silencio. La curiosidad crecía y la atmósfera se volvía densa, como si cada susurro pudiera desatar un huracán de verdades olvidadas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras lo haces, dale un golpe a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que son parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, pero mientras algunos encontraban emoción en la intriga, otros sentían el peso de la nostalgia, la melancolía de un amor que nunca fue. La idea de un amor prohibido, oculto, era como un veneno dulce, tentador y peligroso. ¿Qué pasaría si esta historia se revelaba por completo? ¿Qué secretos más oscuros podrían salir a la luz? Aquellos que observaban se sentían atrapados entre la fascinación y el temor, cada latido en sus pechos resonando con el eco de recuerdos perdidos, como si el pasado estuviera gritando para ser escuchado. Y mientras la noche se adensaba y los murmullos se convertían en gritos, alguien en la multitud levantó la mano, apostando que tenía más que una historia para contar. ¿Podría ser verdad? Existía un manuscrito, un testimonio, una prueba visible de aquel romance que revolucionaría todo lo que se conocía. El aire vibraba con preguntas sin respuesta, y cada mirada se aferraba al misterio que se cernía como sombra. ¿Qué pasará cuando todas las cartas caigan en su lugar? El tumulto en la plaza se intensificó, como si el verdadero espíritu de la ciudad reclamara su voz. Alguien, una mujer de mediana edad con una mirada desafiante, se abrió camino entre la multitud. «Yo tengo las cartas», gritó con una voz que rasgaba el aire denso de murmullos. A medida que todos la miraban, la tensión creció. Su presencia era como un rayo en un cielo cargado de tormenta, las manos temblorosas sosteniendo un sobre amarillo, el mismo que muchos habían deseado ver, se alzaron al viento. El corazón de aquellos presentes latía fuerte, anticipando el resultado de ese acto de revelación. La mujer, que se presentó como Elena, reveló que había sido amiga cercana de Florinda Mesa. Las cartas contienen secretos que cambiarán nuestra comprensión de lo que realmente ocurrió en aquellos días dorados de la televisión, aseguró. La multitud se agitó, siguiendo cada movimiento de Elena. ¿Quién sería lo suficientemente valiente para romper ese silencio perpetuo? No solo son cartas de amor, continuó, con voz casi temblorosa.
Son testimonios de un odio que se forjó en la sombra. Un amor prohibido que desencadenó celos y traiciones, afectando no solo a dos personas, sino a toda una familia. Mientras hablaba, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con cada palabra, la intriga se entrelazaba con el miedo. ¿Por qué Florinda había ocultado ese amor tan intensamente? Un sentimiento de traición y la posibilidad de un escándalo inminente se infiltraban en cada rincón de la plaza. Elena, sintiendo la energía a su alrededor, deslizó el sobre hacia el centro de la multitud. Voy a leer una de las cartas. No me detendré hasta que todos sepan la verdad, declaró con determinación. El silencio era sepulcral, cada oreja prestando atención mientras se abría el sobre. Con cada palabra que salía de su boca, el pasado se manifestaba de maneras sorprendentes. Querido, comenzó, pero esas dos sílabas fueron interrumpidas por un grito desde el fondo. Una figura conocida apareció. Era un hombre mayor con un porte autoritario, que cruzó la plaza con el fervor de un huracán. El hijo de Chespirito. La multitud contuvo la respiración mientras se acercaba a Elena, con los ojos ardiendo de ira. No lo hagas. Soltó con un tono que hacía eco de advertencias pasadas. Era una súplica y una amenaza al mismo tiempo. El silencio se rompió nuevamente, pero esta vez con murmullos de confusión y curiosidad. ¿Qué es lo que sabes, realmente?, preguntó el hombre, su rostro penetrando los ojos de Elena con una severidad que hacía eco de su historia familiar. Esas cartas no cuentan la verdad completa. Te insto a que te detengas. Florinda merece respeto. La tensión era palpable, y la multitud se preparaba para una confrontación que prometía redibujar el tejido de sus recuerdos. ¿Respeto? ¿Cuál respeto hay en ocultar la verdad? Elena replicó, su voz resonando en la plaza. Las emociones se desbordaban, y un enfrentamiento público se ejecutaba con el peso de secretos desgarradores sucumbiendo bajo la presión. Desesperadamente, los rostros en la multitud estaban llenos de asombro, mientras la historia de amor, celos y traiciones se encontraba al borde de la revelación. Sin embargo, en ese témpano de emociones, en un giro inesperado, alguien más en la sombra comenzó a grabar la escena con su teléfono. ¿Quién era? ¿Y qué impacto tendría su grabación en una historia que ya parecía fuera de control? A medida que los ecos de la confrontación resonaban y las cartas estaban a punto de ser leídas, todos se preguntaban, ¿será esta una noche de revelaciones o el inicio de un escándalo que dejará cicatrices profundas? Las luces de la ciudad titilaban con un brillo ominoso, como si anticiparan el estallido de la verdad oculta. La historia apenas comenzaba. El caos en la plaza era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Elena, pero su energía fue rápidamente eclipsada por la inminente llegada del hijo de Chespirito, que se interpuso entre su madre y el público, como un escudo que defendía su legado. La multitud, por un lado emocionada y por otro temerosa, no sabía si aplaudir o gritar. «Dejen en paz a Florinda», exclamó el hombre, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «La verdad que buscan no es más que un espejismo. Las cartas solo traerán dolor. Y lo que murió en el pasado, a veces es mejor dejarlo en paz». Las palabras del hombre golpearon a Elena como una ola de agua helada. Ella había salido a revelar un secreto, a destapar viejos rencores, pero la idea de que la verdad pudiera causar más sufrimiento la golpeó con una creciente inquietud. «¿Te importa más la imagen de tu madre que su verdad?», respondió, desafiante aunque con un leve temblor en la voz. El murmullo de la multitud creció como un incendio que avanza, avivando siones entre susurros ansiosos. La dicotomía era evidente: por un lado, la defensa a ultranza de la figura venerada de Florinda y, por el otro, la sed de la verdad, un plato helado que muchos estaban dispuestos a saborear. En ese giro, alguien en la multitud se acercó a Elena y le susurró al oído: «No solo escuches a él. Existen otros secretos, otros que no están en esas cartas». El corazón de Elena latió con más fuerza. ¿Otros secretos? ¿Qué podía significar eso? Ya no se trataba solo del amor prohibido, ahora el juego comenzaba a cambiar, y las cartas se convertían en solo un destello de lo que realmente había en juego. Mientras tanto, el hombre continuó insistiendo, mirando a la multitud: «No saben lo que están pidiendo. Cada carta, cada revelación tiene un costo, y no solo para nosotros, sino para todos ustedes también». Florinda hizo sacrificios, se alejó por su familia.
¿No les parece que deberíamos honrar eso? Los murmullos cambiaron de tono, titilando entre el respeto y la curiosidad traicionera. Pero Elena, dando un paso adelante, no se amedrentó. Que el pasado tenga un costo es un precio que estamos dispuestos a pagar. Yo estoy lista para sacar la verdad a la luz, cueste lo que cueste. Justo cuando estaba a punto de seguir, una figura más emergió entonces entre la multitud. Se trataba de un anciano con rasgos conocidos, el mejor amigo de Florinda. Caminaba lentamente, pero con la determinación de quien lleva un peso monumental en sus hombros. Espera, Elena. Lo que estás a punto de hacer podría desatar un infierno. ¿Sabes con quién te estás jugando? Preguntó, su voz grave reverberando en la plaza. Elonja miró al anciano, su mente repleta de preguntas. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el verdadero costo de revelar estas cartas? Hay cosas que no entiendes, secretos que se han enterrado por una razón, respondía el anciano, con ojos que brillaban de preocupación. La multitud, inmersa en esta nueva revelación, contenía la respiración, mientras los ecos de sus palabras se arrastraban como fantasmas por los rincones de la plaza, y en ese momento crítico, mientras las tensiones aumentaban y los secretos empezaban a aflorar, sonó un clic sutil. La persona con el teléfono aún grababa desde las sombras. Estaba capturando la verdad o el principio de una tormenta que arrastraría a todos con ella. El escenario estaba preparado. Elena, en el centro de la tormenta, sentía como las corrientes de su mundo se aglomeraban alrededor de ella. Con la incertidumbre golpeando como un tambor en su pecho, se preguntaba a sí misma, ¿estaba lista para las consecuencias de lo que estaba por ser revelado? Lo que había comenzado como un simple acto de valentía ahora amenazaba con transformarse en algo mucho más profundo. ¿Qué secretos tendría el anciano? La historia de su madre y su legado estaba a punto de tambalearse, y todos se preguntaban, ¿qué sucederá cuando las cartas sean leídas? El murmullo en la plaza creció como un torrente, atrapando a todos en un ciclo de intriga y miedo. Elena sentía cada mirada pesada sobre ella, como si el aire se hubiera vuelto denso. La voz del anciano resonaba en su mente, y su corazón latía fuerte, a un ritmo frenético. ¿Qué secretos se esconden detrás de esas cartas? Pensó. Su mente corría, añorando respuestas que parecían más esquivas que nunca. Cuando el anciano dio un paso adelante, el silencio se adueñó del lugar. Su rostro, marcado por años de historias no contadas, se llenó de una mezcla de tristeza y determinación. Hablar de Florinda es hablar de sacrificios, comenzó, la voz quebrándose con el peso de su memoria. El amor que ella tuvo, no solo fue un amor, fue un sacrificio. El hijo de Chespirito, su verdadero amor, fue parte de una historia que no puedes imaginar. Elena sintió que le fallaban las piernas. La revelación parecía sacudir el suelo bajo sus pies. La multitud respiraba en un susurro tenso, atenta a cada palabra del anciano. Si decides seguir, debes estar lista. No solo harán falta coraje y veracidad, también necesitarás la fortaleza para enfrentar lo que se avecina. Mientras hablaba, la imagen de Florinda regresaba a la mente de Elena. ¿Qué vida llevó su madre mientras ocultaba los destellos de su verdadero amor? Con el corazón en la mano, se atrevió a preguntarle, ¿qué te detiene? No has sido un guardián de la verdad. El anciano inclinó un poco la cabeza, perplejo pero sereno. He guardado secretos, pero he preferido el silencio por el bien de todos. ¿Alguna vez consideraste que la verdad puede ser un cuchillo de doble filo? Puede liberar, pero también puede destruir. Elena vaciló, cuestionando su impulso de buscar esa verdad escondida. Pero la voz de confianza que había comenzado a surgir en ella trataba de acallar las dudas. No puedo dejar que el miedo a lo que podría pasar me detenga. Florinda merece ser recordada por su amor, no por las sombras de su pasado. La multitud, que presenciaba el intercambio, comenzaba a adoptar posturas. Algunos asentían, otros miraban con desdén, pero todos compartían un sentimiento común, el deseo de saber. Ahí, en medio de la plaza, la historia tomaba forma, cada segundo alargando la tensión como un resorte tensado, listo para reventar. Con un movimiento decidido, Elena tomó las cartas que había traído. Si mi madre me enseñó algo, es que siempre hay que arriesgarse por lo que amas. Estas cartas pueden ser el primer paso hacia la verdad, proclamó, elevando el puño en alto.
Un grito de aliento salió de la multitud, una fuerza que parecía empujarla hacia adelante, pero antes de que pudiera abrir la primera carta, el escenario se oscureció súbitamente. Las placas de los faroles comenzaron a parpadear, una sensación de peligro inminente llenó el aire. La figura del hijo de Chespirito se acercó, su rostro ahora una máscara de furia contenida. «Detente, Elena», ordenó, su voz un susurro feroz. ¿No entiendes que algunas verdades son más letales que mentiras? La tensión en la plaza se hizo insoportable, una cuerda lista para romperse. En ese instante, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco aterrador que partió el silencio y detuvo corazones. ¿Cuál sería el precio de la verdad? En el aire flotaba una nueva pregunta, más temible que las anteriores. ¿Estaba realmente preparada para lo que estaba a punto de desatar dentro de su propia familia? El anciano miró a Elena con desesperación, consciente de que el tiempo se estaba agotando. La verdad había comenzado a gestarse, pero sus ramificaciones amenazaban con convertirse en un huracán que todos en la plaza tendrían que enfrentar. Justo cuando Elena se disponía a seguir adelante, sus manos temblaron. Había algo más que aún no sabía, algo que podía cambiarlo todo. ¿Está lista para la tormenta? El aire se tensó como cuerdas de un arco, mientras las primeras luces de la tarde comenzaban a apagarse. La multitud en la plaza no podía apartar la mirada de la confrontación. Cada rostro era un eco de inquietud, cada respiración una pregunta. Elena miró al hijo de Chespirito, que parecía desafiarla, su furia contenida creaba un vórtice de energía, casi palpable. ¿Qué quieres decir con que algunas verdades son más letales que mentiras? Le respondió, su voz temblando, pero firme. La duda se atormentaba dentro de ella, queriendo escapar, pero cada segundo de silencio aumentaba la presión. No puedes jugar con fuego, niña, él dijo, acercándose un paso más, su mirada ahora ardiente. El legado de amor y traición que buscas puede dejar a tu familia irreconocible. No te arriesgues a descubrir lo que ya ha permanecido enterrado. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que lo que escondía su madre estaba cerca, pero también comprendía que desenterrar secretos sería un camino lleno de espinas. El grito que había cortado el aire resonó de nuevo, esta vez más cerca, un recordatorio de que el peligro acechaba en todas partes. Elena, gritaron varias voces que la llamaban, siempre en la retaguardia de su valentía. ¿Es esto lo que quieres? ¿Sabes en lo que te estás metiendo? La multitud, ahora dividida, se aglomeraba a su alrededor, formando un haz de luz y sombra. La presión aumentaba por momentos, como un globo a punto de estallar. El anciano dio un paso adelante. No temas al pasado, Elena. A veces, es el pasado el que teme enfrentar la luz, exhortó, su voz crujía de cansancio pero también de sabiduría. La historia de Florinda y su sacrificio no es solo su historia, sino la de todos los que la amaron, de todos los que perdieron en el camino. Elena se sintió atrapada en el centro de un torbellino de emociones. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentar las verdades oscuras que acechaban detrás de la imagen que había construido de su madre? La duda se convirtió en un ladrón que intentaba borrar su valentía. Lo haré, proclamó con una mezcla de determinación y miedo, proyectando su voz a través de la multitud. Lo haré por Florinda. En ese instante, una figura emergió del lado de la plaza, haciendo que todos giraran. Era una mujer, rostro curtido por el tiempo, con ojos que llevaban una historia oculta consigo. Tú no sabes lo que está a punto de suceder, joven, dijo ella, su voz resonando con un eco de tragedia. La verdad puede ser un refugio, pero también un campo de batalla. Elena sintió una mezcla de curiosidad y desasosiego. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Soy parte de la historia que buscas. Una sombra de lo que fue y de lo que podría ser. Debes saber que no todos los héroes son lo que aparentan, respondió la mujer, dejando caer esas palabras como semillas de un futuro incierto. De pronto, la plaza tembló con un nuevo grito, un grito que movió almas. Era un llamado que resonaba en el aire como un eco lejano de tragedia. La mujer se adelantó, extendiendo su mano a Elena. Si decides seguir, corre el riesgo de perder algo más que respuestas. ¿Estás lista para el costo de la verdad? El corazón de Elena latía como un tambor en su pecho,
el peso de la decisión aplastante. Miró a la multitud, a los rostros conocidos que esperaban, al anciano que había dedicado su vida a proteger los secretos, y al hijo de Chespirito, que la observaba con un destello de advertencia en sus ojos. Tendrás que elegir, Elena, dijo la mujer. Vas a seguir el camino de tu madre o darás un paso atrás para proteger a quienes amas, y mientras la plaza vibraba con la tensión de esa decisión, una sombra ominosa se cernía sobre el futuro de todos presentes. La verdad se asomaba al horizonte, pero el precio que debía pagarse podría ser mayor de lo que ella imaginaba. ¿Es que realmente estaba lista para sacrificarse por lo que podía descubrir, o había llegado el momento de dejar todo atrás? Elena quedó paralizada. El tiempo pareció resquebrajarse a su alrededor. Sus pensamientos luchaban en un torbellino de emociones dispares. La multitud estaba en silencio, cada mirada fija en ella, como si su respuesta pudiera desencadenar una tormenta. ¿Qué debo hacer?, murmuró, casi para sí misma, mientras sus dedos jugaron nerviosamente con la cadena que colgaba de su cuello. La mano de la mujer, arrugada y firme, parecía ofrecerle más que solo una opción. Era un vínculo con un pasado lleno de sombras. El hijo de Chespirito no apartaba sus ojos de ella. Su férrea expresión se transformó en una mezcla de preocupación y resentimiento. Piensa bien antes de actuar. Las verdades no se desentierran sin costo, y muchas cosas que creías inamovibles podrían caer a tus pies como el polvo, advirtió, su tono reverberando con un eco de pesadilla. Elena. Gritó alguien desde el fondo, la voz desgarrada y ansiosa. Ella reconoció aquella voz, era su madre. El corazón le dio un vuelco. Sabía que el miedo y la fuerza de su madre podían ser poderosos. Pero también lo era la sed de respuestas que había comenzado a germinar en su interior. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo este tiempo viví en la ignorancia?, exclamó, su voz vibrando con angustia. La mujer de rostro curtido se inclinó más cerca, como si el conocimiento le estuviera soplando al oído. A veces, el silencio es un escudo, pero ese escudo no siempre puede protegerte de la verdad que brota como una herida. Debes preguntarte, ¿a quién le temes más, a tu madre o a ti misma? Con cada palabra, la presión se intensificaba. Elena sentía que cada caótica decisión la encaminaba más hacia un destino ineludible. Las luces de la plaza centelleaban, reflejando las emociones que en su interior chocaban entre sí. Una historia te llevará al dolor, o te liberará de él. La voz de la mujer resonó en su mente. Ella cerró los ojos un instante, sintiendo todo el peso de la historia acumulada sobre sus hombros. Elena. Volvió a gritar su madre, con un tono que destilaba desesperación. Como si el claro mensaje al que debía enfrentarse fuera, no lo hagas, la multitud murmuraba, una sinfonía de voces que se entrelazaban, formando un eco de preocupación. ¿Debería seguir el llamado de su madre y mantener el silencio? O, por el contrario, descubrir el oscuro laberinto de la vida de Florinda, arriesgando la paz que había conocido? Todo se reducía a un último paso, y Elena sintió que la lógica y la emoción luchaban por su atención. Un escalofrío atraviesa su cuerpo al pensar en los secretos que estaban a punto de revelarse. Sé valiente, niña. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en enfrentar lo que nace de ese miedo, instó el anciano. Su voz era un faro en el oscuro abismo de dudas que la rodeaba, y entonces, el grito resonante sonó de nuevo. Esta vez, era más agudo, se volvió un grito de dolor y desesperanza. Los murmullos se transformaron en un clamor, como si la plaza entera se estuviera preparando para un desenlace que todos presintieron, pero nadie quería contemplar. Con el corazón en un puño y un nudo en la garganta, Elena finalmente enfrentó a la multitud. Voy a descubrir la verdad. Por Florinda, proclamó, su voz ahora un torrente de resolución. Pero antes de que pudiera dar un solo paso hacia adelante, la sombra detrás de la mujer se alargó, y un nuevo grito cortó el aire, cargado de terror. Algo había cambiado en el ambiente, el peligro tomaba forma, un viento helado recorrió la plaza, como un presagio de calamidad. El terror comenzaba a vislumbrarse y cada rostro reflejaba una mezcla de asombro y alarma. Porque lo que Elena no sabía era que la verdad tenía sus propios guardianes, y una sombra acechaba sus pasos. Mientras la multitud contenía la respiración y la oscuridad se espesaba a su alrededor, un nuevo puente entre pasado y presente se estaba formando.
Era el momento decisivo. ¿Podría Elena escapar de las manos de su destino? La verdad la aguardaba, pero las repercusiones ya se sentían palpables en el aire. Y justo cuando ella se preparaba para dar el siguiente paso, el cielo se oscureció. ¿Era este el final de su búsqueda o el comienzo de una batalla donde perdería todo? El viento helado se intensificó, rugiendo como un monstruo hambriento, al tiempo que las sombras se arremolinaban en la plaza. La mezcla del pánico y la anticipación en el aire era palpable, como un electrizante estallido a punto de suceder. Los ojos de Elena se ajustaron a la luz tenue que venía de los papeles que la mujer había dejado caer, un delgado hilo de papel arrugado que se asomaba peligrosamente por el borde de la plaza. «No te acerques a eso», gritó alguien entre las sombras. Era su madre, ahora más descontrolada. «No sabes lo que puedes desatar». Pero esa advertencia solo sirvió para encender aún más la curiosidad de Elena, empujándola a un abismo del que ya no podía retroceder. La mujer de rostro curtido dio un paso hacia adelante, su figura temblorosa contrarrestando la fuerza de la energía oscura que se apoderaba del lugar. «Es hora de que sepas lo que realmente pasó», dijo, su voz casi un susurro, como si el eco de sus palabras temiera ser escuchado. Elena, atrapada entre el empuje de la multitud y la advertencia de su madre, sintió que su corazón latía con más fuerza. Las palabras de la mujer parecía estrangular su lógica. Si todo lo que había construido en su vida se basaba en una ilusión, entonces, ¿quién era ella realmente? Con una mirada desesperada, se agachó para recoger el papel arrugado. Al desenrollarlo, un escalofrío la recorrió. Eran fechas y nombres, trazos de una historia que parecía entrelazarse con la suya de maneras retorcidas. «Elena, no», su madre gritó, la desesperación en su voz resonando en las paredes de la plaza. Pero ya era tarde. Con cada nueva palabra que leía, su perspectiva cambiaba. Era como ver dos caras de una misma moneda, el recuerdo feliz y el oscuro secreto. Un sudor frío le cubrió la frente, su mirada se dirigió hacia el hijo de Chespirito, quien ahora la observaba con una intensidad perturbadora. Su expresión era un enigma, una mezcla de preocupación y su propia historia no contada. Su voz se elevó entre el caos. «La verdad es un cuchillo afilado, puede cortar, pero también puede curar», las palabras resonaron dentro de ella. ¿Acaso la verdad podía ser liberadora, incluso si dolía? El conflicto en su interior era insoportable. «¿Qué tengo que sacrificar para descubrir quién soy?», se preguntó, sintiendo el peso de esas elecciones agazapadas en su alma. El grito de la multitud se tornó ensordecedor. Algo había cambiado radicalmente. La atmósfera estalló con una energía palpable, y de repente, un rayo cruzó el cielo, iluminando de forma inquietante el rostro de todos los presentes. Las sombras se separaron momentáneamente, revelando a un hombre. Un hombre que Elena no esperaba ver. Su corazón se detuvo por un instante. Era el viejo amigo de Florinda, alguien que siempre estaba al margen, pero presente. «Elena», su voz resonó como un tambor en la noche. «Tienes que elegir. No podemos dejarlos escapar». Las palabras del extraño rompieron el hechizo, atrapando su atención. Había un peligro real, una sombra oscura acechando no solo su destino, sino también el de la propia verdad que tanto anhelaba. El tiempo parecería congelarse de nuevo, mientras la mirada de la multitud caía sobre la joven, como si en ese instante, todo dependiera de ella. Mientras Elena comprendía que su búsqueda de la verdad podría desatar una serie de acontecimientos devastadores, el cielo comenzó a retumbar con fuerza, como si el universo mismo reclamara su decisión. «¿Qué verdad debe ser revelada y a qué precio?», pensó, sintiendo que cada fibra de su ser luchaba en la batalla entre la oscuridad y la luz. Al girar la vista hacia su madre, buscando una señal, se encontró con una expresión que rasgaba su corazón. «No, no, no hagas esto», imploró, una madre que solo quería proteger a su hija de una verdad que podría aplastarla, y justo cuando la duda comenzaba a desdibujar su resolución, la oscuridad se cernió con mayor fuerza. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear, y un nuevo grito, agudo y desgarrador, cortó la noche. Elena se encontró nuevamente frente a una elección desesperada. Saber o permanecer en la ignorancia, regresar a la paz o enfrentarse al caos. Sin tiempo que perder, con su corazón retumbando en su pecho,
decidió. Pero al dar el primer paso, algo en la penumbra tomó forma, revelando la verdadera amenaza de su búsqueda. La pregunta que nadie se atrevería a formular resonó en su mente: ¿y si la verdad fuera aún más oscura de lo que jamás imaginó? ¿Y si todo lo que conocía se apagara de un golpe? Mientras los ecos de esa elección flotaban en el aire, un giro inesperado se cernía sobre ella. El viento racheado se volvió un grito ensordecedor, mientras sombras enloquecidas danzaban en la plaza. Los rostros de los presentes eran un tapiz de miedo y anticipación. Elena estaba en el centro del horror y la revelación, con el papel en la mano. Alguna realidad oculta, un secreto antiguo, hacía vibrar el aire a su alrededor como una cuerda tensa a punto de romperse. Un estremecimiento profundo la recorrió cuando un hombre emergió del fondo. Era Enrique, el viejo amigo de su madre, pero había algo en él esta noche que no era familiar. Sus ojos, normalmente cálidos, brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. Con un gesto amplio, se acercó al grupo, empujando a la multitud a un lado. «Elena, escúchame», gritó, tratando de atravesar el ensordecedor clamor que parecía surgir del fondo de la tierra. «No puedes quedarte ahí y esperar que otros decidan por ti. Tienes que unirte a la lucha». Elena sintió el peso de su mirada. Había algo urgente y apremiante en su voz que caló hondo en su pecho. Se dio cuenta de que Enrique no estaba solamente hablando de su destino, el destino de todos estaba en peligro, y su papel en todo esto podría ser mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras la tempestad se intensificaba, el cielo se ilumbró de un rojo ominoso, como un presagio de la tormenta que estaba por desatarse. Cada relámpago reflejaba la lucha interna que sentía. Una parte de ella quería aferrarse a la esperanza de lo que había conocido, a la calidez de su vida cotidiana, pero la otra parte anhelaba la verdad, por peligrosa que fuese. ¿Y si su vida se basaba en mentiras? La presión en su pecho se hacía insoportable. La mayoría de las personas en la plaza habían comenzado a murmurar, la tensión crecía a cada instante. Muchos eran amigos y familiares, pero algunos eran extraños, figuras enmascaradas por la confusión, observando. Elena, volvió a llamar Enrique, su tono más duro. Si no tomas acción, otros lo harán en tu lugar, y lo que se desate será mucho peor de lo que imaginas. Su madre, al borde de las lágrimas, rompió el silencio que se había formado entre la multitud. No. Elena, por favor, no. Esto es demasiado peligroso. La súplica de su madre se rompía entre la ansiedad y el amor, su voz llena de un conocimiento que la joven empezaba a entrever. Elena miró a su madre y luego a Enrique, navegando entre los matices de sus rostros. Una elección monumental se cernía frente a ella, como una sombra oscura que esperaba en las alas, lista para devorar todo lo que conocía. «¿Es tu vida o se pierde para siempre?», gritó alguien de la multitud, con un eco de rabia y miedo que reverberó como un tambor en su mente. Con cada palabra, la presión aumentaba, empujándola hacia el precipicio de la verdad. ¿Quién eres tú realmente, Elena?, se preguntó mentalmente. ¿Realmente sabes cuál es tu historia? Se despidió de la inconsciencia, de los sueños de infancia. En un impulso, corrió hacia el centro de la plaza, donde la luz parecía más intensa, acercándose al origen de la historia que la había enredado. La mirada de Enrique la seguía, pero pronto se dio cuenta de que no todos estaban de su lado. Había miradas desenfrenadas de miedo, de odio, de desconcierto en el aire. Los murmullos se intensificaron cuando otro rayo iluminó el cielo, revelando a un grupo de figuras en el fondo, ataviadas de manera siniestra. Elena ahora podía ver sus rostros, eran aquellos que habían olvidado el pasado, que habían hecho pactos oscuros. «No pueden hacer esto», gritó una voz familiar entre la multitud, resonando como un eco lejano de su infancia. Elena sintió un escalofrío al reconocer a su madre, que buscaba desesperadamente abrirse paso a través de la multitud. Finalmente, un grito desgarrador atravesó la noche. Las figuras en la penumbra comenzaron a moverse con propósito, y el ambiente se transformó en un caos palpable. Cada segundo contaba. Podría frenar el curso de su destino o, al contrario, ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando se dio cuenta. Cualquier decisión que tomara podría desatar las más oscuras consecuencias, de verdad o mentira, de amor o destrucción.
La batalla entre lo que conocía y lo que estaba a punto de descubrir se agudizaba, dispuesta a cada momento a desmantelar la vida que había querido. Elena, gritó Enrique de nuevo. Confía en ti misma. El vuelo frenético de sus pensamientos la llevó a un punto límite. Y en ese instante crucial, algo se rompió, algo dentro de ella, resonando con fuerza. La pregunta quedó atrapada en su garganta, ¿y si el verdadero secreto de la verdad era aún más profundo que las sombras de la noche? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y el terror de descubrirlo le heló la sangre. Entonces, un crujido reverberó entre las sombras, algo que no podría volver atrás jamás. El viento aullaba con furia, implacable, mientras Elena se movía entre los cuerpos en la plaza. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la creciente tensión en el aire. Las sombras comenzaron a acercarse, figuras que parecían tomar forma de pesadillas. Enrique estaba a su lado, casi como un faro en esta tormenta de incertidumbre, pero aún así, la oscuridad parecía tragarlo lentamente. Elena, mira, gritó, señalando hacia las figuras que emergían. Ella giró la cabeza, y el horror se agazapó en su pecho al verles, rostros conocidos, amigos del pasado que alguna vez habían estado llenos de risas y amor, ahora erguían miradas frías y vacías. ¿Qué les ha pasado?, murmuró, su voz apenas audible sobre el rugir del viento. Han elegido el conocimiento sobre la inocencia, dijo Enrique, su tono grave. Sabían que este momento llegaría. Ahora son servidores de algo oscuro, algo que tú puedes detener. Elena retrocedió, las palabras de Enrique la golpeaban como balas. ¿Detener qué? ¿Qué sabes realmente? Su pensamiento era un torbellino de confusión y miedo. Cada rayo de luz que brillaba desde el cielo revelaba más secretos, más sombras. Tu madre está en peligro, continuó Enrique, con el rostro marcado por la angustia. No, no solo tu madre. Todos nosotros. Lo que ellos buscan es tu poder. ¿Mi poder?, preguntó, la incredulidad mezclándose con la risa amarga de su propia ignorancia. No tengo poder. Solo soy una chica. Esa es la primera mentira. No eres solo una chica, Elena. Naciste con un legado que desconoces. Y ahora es tu responsabilidad enfrentarlo. La tormenta estalló en un relámpago deslumbrante que iluminó sus rostros, y en ese momento, su mirada se hizo intensa. Era un desafío, una invitación. De repente, la multitud se aglomeró alrededor de las figuras marchitas, y los susurros se ahogaron en gritos cargados de desesperación. Todos parecían atrapados, entre la última brizna de esperanza y el abismo de lo no dicho. Elena sintió un profundo nudo en el estómago. ¿Y si no elijo? ¿Qué pasará entonces? Si no decides, dijo él, con frialdad, perderás mucho más que tu futuro. La obscuridad crecerá, y aquellos a quienes amas sufrirán. Sin poder evitarlo, sus ojos recorrieron la multitud. Allí estaba su madre, con lágrimas de ansiedad brillando en sus ojos, sus manos extendidas hacia ella. El amor de una madre, fuerte y palpable. Pero la figura sombría detrás de ella, un demonio de susurros, parecía alimentarse de ese miedo, creciendo en poder. Elena sintió que el mundo se desvanecía, un eco de su niñez, risas, juegos, dulces recuerdos que se sentían ahora tan lejanos. Era como si estuviera de pie entre dos mundos, uno lleno de luz y la otra, un abismo. Elena, ven. Regresa. Gritó su madre, la voz quebrándose, la desesperación tensa como un hilo. No puedo. No puedo volver a lo que era. Chilló, el grito saliendo de su pecho como una despedida. Un nuevo trueno estalló, y en ese instante, el suelo bajo sus pies tembló. Las figuras sombrías comenzaron a acercarse, su presencia era aplastante. El poder no solo se hereda, también se toma, resonó una voz grave desde la penumbra. Elena, nuestro tiempo ha llegado. Elena sintió que el aire se iba, como un globo desinflándose lentamente. La apuesta era clara, luchar o rendirse. Y mientras Enrique se mantenía firme a su lado, sintió que su destino dependía de su respuesta. Así, con el corazón en un puño y la verdad acechando, dio un paso al frente, decidida a desentrañar los secretos que la habían hecho llegar hasta aquí.
Pero antes de que pudiera formular una palabra, una sombra le cerró el paso, y un grito desgarrador la paralizó. El momento había llegado, pero la pregunta seguía asfixiante. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que su verdadera identidad significaba, o la oscuridad reclamaría lo que le pertenecía, con ella como su nueva reina? La tormenta en la plaza había llegado a su clímax, y cada latido del corazón de Helena resonaba en un crescendo de emociones explosivas. La oscuridad que la rodeaba era solo un velo ante la verdad que había decidido enfrentar. El silencio que siguió al grito desgarrador era tan denso que parecía absorber toda la luz restante. Las sombras danzaban, su aparente siniestralidad se tornaba en un desafío a cada mirada, mientras Helena enfrentaba su destino. «Helena», gritó su madre, rompiendo el letargo sombrío. «No lo hagas». Pero en aquel instante, la determinación de Helena era más fuerte que el miedo. No podría permitir que su vida continuara sostenida en la ignorancia de verdades que le pertenecían. Con una mezcla de orgullo y temor, se enfrentó a las figuras que salían de las sombras, que representaban no solo un pasado incierto, sino su propio futuro. «Soy más de lo que tú crees», afirmó, su voz resonando con fuerza. El murmullo de la multitud se transformó en un eco aplausivo, como si su valentía animara a otros a salir de sus propios miedos. Helena sintió el poder de ese momento rodearla, no estaba sola en su lucha. Entonces, el aire se volvió electrificado y los murmullos se convirtieron en gritos de advertencia. Las figuras sombrías avanzaron, pero algo dentro de Helena se encendió. Recordó cada historia que había escuchado de su madre, cada sacrificio que había llevado a cabo por amor. La verdad puede doler, pero no puedo dejar que el miedo decida por mí. Con esa convicción, avanzó, rompiendo el cerco que intentaba restringir su paso. El hijo de Chespirito, aún presente, la contempló fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y tristeza. «No estás preparada, Helena. Hay cosas que son más poderosas que la verdad», advirtió. Pero su advertencia no la amedrentaba. Helena sabía que debía pelear, no solo por ella, sino por su familia, por las verdades ocultas que tenían tanto poder. «Fnuncea la oscuridad, y si la verdad es dolorosa, enfrentaré el dolor». Florinda merece recordar quién era realmente, y en ese instante, la sombra oscura que acechaba se detuvo. La figura del amigo de su madre, Enrique, tomó una posición junto a ella, como un baluarte de apoyo en su lucha. «No eres solo una chica, Helena. Eres un legado de fuerza y amor. Esto no se trata solo de ti, sino de todos los que fueron olvidados», explicó, su firmeza resonando en el viento. El viento sopló furioso, y la plaza parecía temblar, como si un nuevo comienzo estuviera a punto de surgir. Las figuras en la penumbra vacilaron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Helena avanzó, enfrentándose a aquellas sombras que representaban no solo su historia familiar, sino también los conflictos no resueltos. «No temeré a la verdad. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario». El mundo a su alrededor pareció encajar en su lugar. La multitud, que antes había estado dividida, ahora se unió en defensa de la verdad al escuchar el grito resonante de Helena. Por Florinda, las sombras comenzaron a desvanecerse, como si su presencia estuviese siendo desintegrada por la luz de la verdad. Helena sintió un alivio embriagador cruzar su cuerpo mientras la energía se transformaba, dando paso a una claridad brillante que sepultaba las dudas. A su alrededor, los rostros de los presentes comenzaron a brillar con una luz renovada. Cada lágrima caía con esperanza, cada mano levantada en apoyo ayudó a alejar la oscuridad que antes dominaba. Mientras el clamor se alzaba en la plaza, la madre de Helena se acercó, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, pero una sonrisa floreciendo a través del miedo. Se abrazaron fuertemente, traspasando el dolor y el amor de años no hablados. «Lo hiciste, hija. Lo hiciste por nosotras», dijo con la voz temblando, pero repleta de orgullo. Finalmente, Helena miró al hijo de Chespirito, cuya mirada ahora reflejaba la complicidad de una historia compartida. «La verdad se libera, pero también nos une», dijo, su tono más suave. Él asintió, reconociendo que no solo Helena necesitaba ser liberada, sino que todos ellos necesitaban sanar.
Al compartir su historia, estaban finalmente dejando atrás el peso del pasado. Con un leve gesto de su mano, las figuras comenzaron a desvanecerse ante el horizonte, dejando la plaza envolviendo la luz que reemplazaba el temor. Las cartas y los secretos que antes causaban terror ahora eran un camino a la liberación. Elena sonrió, en su corazón nacía una nueva esperanza. El amor siempre gana, murmuró para sí misma. La plaza ahora rebosante de vida, se había convertido en un símbolo de redención y unitario de los que conocieron la verdad y supieron resistir la oscuridad. Lo que había comenzado como un oscuro secreto, ahora se transformaba en memoria, en un relato entrelazado de pasión, sacrificio y amor. La noche se iluminó, y todos en la plaza comenzaron a sentirse conectados a sus propósitos. Elena había encontrado no solo su voz, sino también el valor de su historia y familia. Cuando Florinda y su legado finalmente emergieron en el hilo de la verdad, cada eco en la plaza compartió la misma promesa: el amor nunca es en vano, y así se cerraron los capítulos de antiguos rencores, dando vida a nuevas esperanzas en una historia que se estaba reconstruyendo desde las cenizas del ayer. A medida que la gente comenzaba a dispersarse, la euforia era palpable. Alma por alma, el dolor había sido transformado en luz. Pero recuerda, cada historia necesita ser contada, cada voz, escuchada. Si quieres ser parte de esta maravillosa comunidad, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias únicas. Dale like ahora y cuéntame en los comentarios qué te pareció este final. También, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta experiencia de redención. No esperes ni un segundo más para apoyar. Cada acción cuenta, cada voz importa.